La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Esto es Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Bienvenidos a la segunda temporada. Debo decirles a ustedes que cuando un bebé es nacido en un hogar, pues siempre trae alegría y satisfacción, por supuesto, pero cuando crece este bebé y llega a ser un joven o un adulto, entonces la cosa es diferente, porque no sabemos su comportamiento, no sabemos, hermanos, cuál será su conducta cuando este bebé crezca. Pues debo decirles que Adán y Eva, ¿verdad?, los primeros padres de la historia, les nacieron dos hijos, uno de nombre Caín y el otro Abel, y fueron los dos primeros bebés nacidos en este mundo, ¿verdad? Sin duda, cuando nacieron, trajeron mucha alegría, mucha satisfacción, mucho gozo a la vida de sus padres, pero tristemente también son recordados estos dos hombres, porque entre ellos se produjo el primer asesinato de la historia en la humanidad también. Y bueno, hermanos, estamos hablando, por supuesto, de los héroes de la fe y hablamos ahora precisamente de Abel, aunque no podríamos dejar de un lado también a su hermano Caín, pues también forma parte de la historia. Pero en la fe de Abel encontramos una fe de adoración, la fe en la adoración, ¿verdad? En este caso. Y puedo comenzar diciéndoles a ustedes que Caín y Abel eran semejantes. Los dos tenían, por supuesto, la oportunidad de ejercer su fe en la adoración también, pero no lo hicieron, o al menos Caín no lo hizo. Caín y Abel eran semejantes. Por ejemplo, tenían los mismos padres. Y por tanto, hermanos, si tuvieron los mismos padres, tanto Adán y Eva eran los mismos padres de Caín y los mismos padres de Abel, entonces esto nos indica que también fueron educados de igual manera. Fueron educados por los mismos papás. También tenían la misma oportunidad, pues no era que Caín tuviera una oportunidad y Abel tuviera la otra, porque uno vivía en una casa y el otro en otra, o en una familia y el otro en otra. No, era la misma familia, los mismos padres, con la misma educación y con las mismas oportunidades. Otra cosa que ellos tenían muy semejante es que ambos crecieron en el mismo ambiente. La psicología hoy en día dice que el ambiente que cada uno vive afecta la forma de vida. Eso es lo que la psicología dice hoy en día. Dice la psicología que si un muchacho, por ejemplo, vive en un ambiente hostil, en un ambiente desagradable, en un ambiente violento, pues entonces él va a formar una vida violenta, una vida desagradable también, una vida llena de vicios y llena de fracasos y cuánta cosa, porque ha vivido en ese ambiente, dice la psicología. Entonces la psicología dice que para que un muchacho pueda ser un muchacho triunfador, un muchacho honesto, un muchacho agradable, un muchacho con fe, tiene que vivir en ese ambiente, según dice. Pero, hermanos, tenemos que la Biblia nos demuestra que no es así. Cada uno, hermanos, es responsable de sus acciones, pues si a Caín y Abel tuvieron la misma oportunidad, la misma educación, el mismo ambiente, los mismos padres, entonces ¿cómo fue que Caín se portó de manera totalmente diferente que Abel? Esto nos indica entonces que cada uno es responsable. ¿Pueden dos muchachos vivir en un mismo ambiente? ¿Pueden dos muchachos tener las mismas oportunidades? ¿Pueden dos muchachos tener la misma educación y los mismos padres, pero ser tan diferentes uno del otro? ¿Tener pensamientos diferentes, actitudes diferentes? Porque no depende muchas veces del entorno en que vivimos,
sino de nuestra voluntad, de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Entonces tenemos que, obviamente había una diferencia entre Caín y Abel. La diferencia entre Abel y Caín, hermanos, es que uno amaba a Dios y el otro no amaba a Dios. Uno tenía temor de Dios y vivía en el temor de Dios, pero el otro no vivía en el temor de Dios. La relación con Dios nos lleva a pensar esto, que la relación con Dios es personal. La relación con Dios, hermanos, es de cada uno de nosotros. Puede ser que un mismo hijo, un mismo hermano nuestro no ame a Dios, pero el otro sí lo ama. Cada uno es responsable, dijimos, y la relación con Dios es personal. Hay padres que no quieren buscar de Dios, pero los hijos buscan a Dios. Hay, por supuesto, hijos que no quieren buscar a Dios, pero los padres buscan a Dios. Esto es personal. Caín y Abel, hermanos, son los representantes de las dos grandes categorías de gente que vive hoy en día. Ya dijimos, Caín no amaba a Dios y Abel amaba a Dios. Estos representan esas dos grandes categorías de gente hoy en día, porque hay gente que ama a Dios, pero hay gente que no ama a Dios. De aquellos que se apoyan en sus propias obras, Caín representaría a aquellos que se apoyan en sus propias obras, y Abel, hermanos, representaría a aquellos que confían solamente en Cristo Jesús, en la obra redentora de Cristo Jesús. Y hermanos, de aquellos que insisten, representa cada uno de ellos, de aquellos que insisten en la salvación por obras, y también de los que desean ser salvos por la gracia de Cristo Jesús. Entonces hay dos tipos de personas, como hubo aquí Abel y Caín, dos tipos de personas. Toda la iglesia es invitada a acudir los días de culto, pero no todos acuden, porque algunos aman más otras cosas que a Dios. Pensemos nosotros, hermanos, que si fuese hoy el último día que nosotros estuviésemos en esta tierra, y fuese hoy nuestro último día de culto, pensemos en eso. Quizá hoy sea nuestro último día de culto, la última predicación que escuchamos, y mañana ya no estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué va a hacer aquel que de pronto amó más el trabajo el día de hoy? ¿Amó más el descanso el día de hoy? ¿Qué va a hacer cuando llegue delante de Dios? Pero cada uno es responsable. Unos aman a Dios y otros no tanto. Y bueno, hermanos, lo que la Biblia dice sobre Abel, veamos qué dice la Biblia sobre este héroe de la fe. Bueno, hay, hermanos, 3 pasajes bíblicos que nos pueden ayudar a entender lo que Dios vio en Abel cuando éste llevó su presente, es decir, cuando lleva su ofrenda a Dios y la ofrece al Señor. Recordemos que Abel es el tipo de gente que ama a Dios. Es la persona que depende de Dios, ama a Dios, busca a Dios y que su mente está en Dios. Entonces veamos lo que la palabra de Dios nos dice respecto a Abel. Vemos en primer lugar este versículo que ya leímos al principio de Hebreos capítulo 11, versículo número 4, que nos dice aquí varias cosas muy importantes. Dice la Biblia, dice así: por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Encontremos varias situaciones que el Señor nos presenta respecto a la vida de Abel.
Abel, hermanos, ofreció a Dios un sacrificio más excelente, nos dice el versículo que acabamos de leer. Por eso dice, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Ofreció un sacrificio más excelente, más perfecto, más acorde a la voluntad de Dios. Su ofrenda, hermanos, fue aceptada porque fue dada con fe. Por eso el versículo comienza diciendo, por la fe. Ese es el principal secreto de este héroe de la fe, valga la redundancia. El principal secreto, el principal ingrediente es la fe. Por eso dice, por la fe ofreció mayor sacrificio, un sacrificio más excelente. La fe debe ser el fundamento, la fe debe ser la base de aquel que quiere agradar a Dios en medio de la adoración. Entonces, Abel, hermanos, nos enseña que nuestra adoración debe estar basada en una fe sincera y una fe pura delante de Dios. Nuestra adoración tiene que estar fundada en nuestra fe. No importa lo que ofrezcamos a Dios o lo que traigamos a Dios, pero todo tiene que hacerse con fe. Todo tiene que hacerse con fe. Cuando la fe falta, cuando la fe fracasa, cuando la fe, hermanos, no existe, entonces se vuelve una vida pesimista, una vida incierta, una vida llena de temor. Por eso tenemos nosotros que acercarnos a Dios con fe. La base tiene que ser la fe. Aquí se menciona a Abel como un héroe de la fe. Y hermanos, lo que verdaderamente agradó a Dios de Abel fue eso, su fe. No tanto el sacrificio, sino la fe con que ofreció el sacrificio. Con su ofrenda, él dio testimonio de la fe que ya había depositado en Dios, y gracias a esa fe, Abel vive por la eternidad. Por eso dice aquí que su testimonio aún habla a nuestras vidas, y recordándonos que sin fe es imposible agradar a Dios, dice el versículo número 6. Pero por la fe Abel alcanzó tantas cosas que incluso por la fe aún Abel vive, aún existe, pues dice aquí que alcanzó testimonio para sus presentes, dice, y aún difunto aún habla por ella. Es decir, que para nosotros ha muerto físicamente, pero delante de Dios Él está vivo, gloria a Dios, y adorando al Señor de una manera más excelente, gloria a Dios, y más gloriosa. No se trata solo entonces de lo que ofrecemos, sino de cómo lo ofrecemos. Puede ser que nosotros traigamos una ofrenda delante de Dios, pero esa ofrenda no es agradable como la ofrenda de Caín. Entonces no se trata de lo que ofrecemos, sino de cómo lo ofrecemos. ¿Lo ofrecemos con fe? ¿Lo ofrecemos con amor? La adoración verdadera, hermanos, es un acto de fe que se basa en una visión clara de cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. Entonces no se trata solo de, si vamos a cantar, no se trata solo de cantar. Hay gente que canta, todo el mundo canta, hasta hay gente que en la cantina canta. Pero no es una canción o no es una melodía con fe. Hay melodías de despecho, hay melodías de desprecio. Hay canciones, hermanos, de rebeldía que transmiten, que hablan de eso. Entonces, hermanos, si vamos a cantar, tiene que ser un canto que tenga una base sólida, nuestra fe. Le cantamos a Dios y le cantamos por fe, y creemos que nuestro canto llega hasta el mismo cielo, hasta la presencia de Dios. Entonces así tiene uno que cantar. No es que alguien venga y cante en el templo y diga, bueno, yo canto a ver si acaso Dios me oye. No, porque entonces su fe está faltando, su fe está fallando. Lo mismo es una oración, estamos elevando a Dios una oración, tiene que ser con fe. No es que clamamos diciendo, yo clamé a Dios, espero que Él me haya escuchado. No clamamos así.
Nosotros clamamos con fe en Él, sabiendo que Él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Esa es nuestra fe. Entonces, todo lo que hacemos tiene que ser con fe. Queremos también hoy en día imitar la vida de este héroe de la fe. Entonces hagamos las cosas con fe, ofrezcamos a Dios con fe. Tenemos otra parte de la Biblia y que la tenemos ahí en San Lucas, en el capítulo número 11, en el Evangelio Santo según San Lucas, en el capítulo número 11, versículo número 50 y 51. Y que unidos les invito que leamos San Lucas en su versículo número 50 y 51, nos dice de la siguiente manera: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, así os digo, será demandada de esta generación. Ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban impedisteis. Fíjense ustedes, hermanos, entonces, como tenemos aquí, versículo 50 dice: para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo. Y ahí viene esto: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el templo, entre el altar y el templo. Entonces, hermanos, tenemos aquí que Abel es contado entre los profetas. Fue un profeta de Dios, un profeta mártir, y Jesús mismo contó a Abel entre los profetas que habían muerto por causa de su fe. Muchos de los profetas que nosotros vemos en la Biblia, profetas menores, profetas mayores, aquí nos habla, por ejemplo, de este gran profeta, del profeta Zacarías. Dice que desde Abel hasta Zacarías, que es de los últimos profetas que encontramos en la Biblia, y dice: muchos de ellos murieron, y murieron a causa de su fe, fueron muertos por su fe, fueron perseguidos por la fe, por demostrar fe en Dios. Entonces Jesús contó a Abel también entre los profetas que habían muerto a causa de su fe. Y esto nos muestra que la relación de Abel con Dios era tan fuerte y tan real que su muerte, hermanos, fue contada como un martirio. Por eso dice: de aquellos que murieron, de aquellos mártires de la fe. Abel entonces murió asesinado, hermanos, por su hermano, porque había dado su corazón a Dios y vivía una vida de obediencia ante Él. Hoy en día, hermanos, si el mundo aborrece a alguien, ¿a quién aborrece el mundo? No a los que buscan a Dios. ¿A quién aborrece el mundo? No a aquellos que son de Dios. Hasta hemos cantado aquel coro que dice: el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él tampoco. El mundo no nos quiere. Si por el mundo fuera, por el mundo de pecado fuera, nosotros no estaríamos aquí. Creo que en el momento en que la iglesia sea arrebatada al reino de los cielos para poder vivir con Cristo, mucha de la gente que está aquí en este mundo, en lugar de entristecerse, en lugar de que le pesen sus corazones, creo que ellos se alegrarán. Finalmente dirán: bueno, ya finalmente no habrá quien nos esté condenando por el pecado. No habrá quien nos esté hablando sobre nuestra maldad. No habrá quien nos esté diciendo que hay un infierno para aquellos que no obedecen a Dios. Y entonces, en lugar de entristecerse y en lugar de decir: ¿dónde están los cristianos, los que buscaban al Señor?, creo que ellos se alegrarán. Dirán: por fin nos deshicimos de estos que siempre nos estaban predicando. Por fin nos deshicimos de este vecino, de esta vecina que todo el tiempo nos estaba hablando del Señor. Por fin nos deshicimos de este compañero de trabajo que todo el tiempo estaba exhortándonos a hacer bien las cosas. Y entonces se alegrarán. Lo mismo sucedió
en el tiempo de Abel. Desde el principio entonces vemos que la gente que no ama a Dios odia a los que sí amamos a Dios y desea deshacerse, de manera que Abel fue muerto a manos de su hermano, y todo por su fe. Todo era cuestión de fe. Así que, hermanos, tenemos también en Hebreos, y si regresamos al libro de Hebreos, podemos ver en el capítulo número 12, ¿verdad? En Hebreos, en el capítulo número 12, versículo número 22 al 24, Hebreos 12, 22 al 24, otra parte que nos habla acerca de Abel, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Así que allá en el reino de los cielos aún todavía se menciona el nombre de Abel. Y tenemos nosotros que la sangre de la ofrenda de Abel, esa sangre de su ofrenda, hermanos, anunció la necesidad de la sangre de Jesús. Por eso es que hace un momento dijimos, Jesús lo contó entre los profetas, porque esa ofrenda de Abel, donde derramó la sangre de aquella oveja, de aquel cordero, estaba tipificando el sacrificio de Cristo Jesús. Él estaba profetizando que un día, así Jesús también, el Cordero de Dios, tenía que morir, y morir por los pecados de la humanidad. La oveja de Abel, la oveja que sacrificó Abel y llevó ante Dios, fue como una profecía de la muerte que sufriría Jesús en la cruz. Por eso ahí se cuenta en San Lucas a Abel como uno de los profetas, uno de los que murieron a mano de aquellos que no aman a Dios. Y es lo que podemos ver de Abel, hermanos, un hombre de Dios, un hombre que tenía comunión con Dios, un hombre que ofrecía a Dios, que adoraba a Dios. Y ya desde aquel entonces vemos cómo las gentes tenían la necesidad de adorar a Dios. Pero no es solamente el asunto de adorar y ya, sino tenemos que adorarlo con fe. ¿Por qué a Dios no le agradó entonces la ofrenda de Caín? Bueno, yo quiero decirles a ustedes que la raíz del problema no era la ofrenda en sí misma, sino que al traer su ofrenda, ellos reflejaron lo que había dentro de su corazón. ¿Qué habría dentro del corazón de Caín? ¿Y qué habría dentro del corazón de Abel? La Biblia dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Entonces, hermanos, el problema real estaba en la actitud del corazón de Caín. Si él hubiese tenido un corazón recto delante de Dios, hermanos, entonces habría sabido cómo y qué ofrendar delante de Dios. Dios mismo se lo explicó a Caín. En Génesis, en el capítulo número 4, en el versículo número 6 y 7, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? En Génesis, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, Dios habla a Caín y le dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El Señor se lo explicó. ¿Por qué te inmutas? ¿Por qué te enojas? En otras palabras, ¿por qué te enojas? Dijo el Señor. Si bien hicieres, si hicieres el bien,
como Abel, tu hermano, si amaras a Dios como Abel, tu hermano, si obedecieses a Dios como Abel, tu hermano, ¿no te irá bien?, dijo el Señor. ¿Acaso no también aceptaría yo tu ofrenda como tu hermano Abel? Y entonces dijo el Señor: y si mal hicieres, bueno, con todo, tú sabes lo que vas a hacer. Está en tu decisión. Así que Dios se lo explicó a Caín, pero ¿qué había en el corazón de Caín? Que, hermanos, aunque Dios habló a su corazón, de todos modos él no hizo caso. ¿No es lo mismo que hoy en día se vive también en muchos corazones? Que de pronto se explica la palabra de Dios, se predica la palabra de Dios, se expone la palabra de Dios vez tras vez, pero la gente no quiere oír la palabra de Dios, o la escucha pero no hace caso a la palabra de Dios. Lo mismo que Caín. Caín oyó la voz de Dios, pero no hizo caso a la voz de Dios. El hecho de que eso molestara tanto a Caín nos da una clave sobre qué había en su corazón. Nos da una clave sobre el estado espiritual de Caín. ¿Cómo estaba su estado espiritual? Bueno, ya dijimos, Dios intentó ayudar a Caín a entender el origen del problema. El origen era precisamente en el corazón, en su mente. La razón por la que su ofrenda no había sido aceptable. Dentro de su corazón, ¿qué había? Bueno, pues había pecado y Caín se dejó llevar por él. Por eso el Señor le dijo ahí en Génesis, ¿verdad? Cuando le dijo, gloria al Señor, dice el versículo 7, dice: si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Así que entonces, ¿qué había en el corazón, en la puerta de su corazón de Caín? Había pecado. Dice: el pecado está a la puerta. Con todo esto, dice, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, el Señor sabía lo que iba a pasar, porque conocía lo que había en el corazón de Caín. ¿Y qué había? Dijimos, pues había pecado. Y cuando el pecado está en el corazón de la persona, entonces puede adorar, puede traer su ofrenda, puede estar en el templo, puede conocer a Dios, pero está lejos de Dios. Su corazón está lleno de pecado, no de Dios. Entonces, Caín ignoró la advertencia de Dios, hermanos, y no permitió que su corazón rectificara, ni aprovechó la oportunidad para enmendar su camino. Podía enmendar el camino, claro. Podía enderezar su camino, por supuesto. Hoy en día la gente tiene la oportunidad de hacerlo, de acercarse a Dios, pero no lo hace. En este caso tenemos nosotros, vuelvo a decir, se invita a la congregación para que asistan los días de culto, pero no lo hacen, no quieren. ¿Pueden enmendar su camino? Claro que pueden. ¿Pueden dejar un poco los quehaceres y venir al templo? Claro que se puede. ¿Acaso los que hoy están aquí no tenían quehaceres y por eso vinieron al templo? Creo que todo mundo tiene quehaceres. Creo que todo mundo tiene actividades. Pero dejamos un poco las actividades porque sabemos que Dios es más importante, ¿cierto o no, hermanos? Dejamos un poco los quehaceres porque sabemos que venir a la presencia de Dios un momento nos trae mejor provecho y mayor satisfacción. Por eso es que lo hemos hecho, por eso es que lo hacemos. Pero cada quien, hermanos, tiene la oportunidad de enmendar su vida, de acercarse a Dios, pero no todos quieren hacerlo. Entonces Abel podría haber comenzado a actuar correctamente, pero no lo hizo, hermanos. Se dejó llevar por los celos, por la ira, así que invitó a su hermano Abel a dar un paseo por el campo y la Biblia dice, ahí lo mató. Así que, hermanos, todo es por lo que había en su corazón. Caín entonces representa al hombre que conoce a Dios, pero no vive, no viene a Cristo, aunque conoce a Dios, pero
no viene a Cristo para ser salvo. No viene a Cristo con un corazón arrepentido para ser perdonado. Abel, por su parte, representa al hombre que reconoce su pecado y viene a Jesús para ser limpio por la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Y así entonces nosotros. De hecho, hermanos, Dios pronuncia un ay ahí en Judas, en el versículo número 11, que yo les invito que lo leamos, porque Dios pronuncia un ay en contra de aquellos que rehúsan venir a Cristo para ser salvos. Y entonces en el libro de Judas, en el versículo número 11, el Señor dice ay de aquellos, ¿verdad? Y dice así: ay de ellos, dice, porque han seguido el camino ¿de quién? De Caín, y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Así que fíjense ustedes cómo el Señor pronuncia un ay para aquellos que no buscan a Dios, para aquellos que no ofrecen a Dios como Abel ofreció, para aquellos que no aman a Dios como Abel lo amó. Y entonces dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Ya dijimos, es el camino de la ira, el camino del pecado, el camino de la maldad, el camino de los celos. Y entonces vio que su hermano fue aceptado delante de Dios y se llenó de celos. ¿Por qué llenarse de celos? El Señor le dijo: si tú hicieras también igual, yo también te aceptaría. Se llenó de ira. ¿Por qué llenarse de ira? El Señor le dijo: si tú trajeras una ofrenda igual que tu hermano, con el mismo corazón y con el mismo deseo y con el mismo afán, yo recibiría también tu ofrenda. Pero hoy en día hay mucha gente así también, llena de ira, llena de celos, y siguen el camino de Caín. No buscan a Dios, no aman a Dios, no se acercan a Dios de manera correcta. Ahora, debo decirle a usted, hermano, que no importa cuán cuidadosamente críe usted a sus hijos en la fe cristiana, pero llega un punto cuando ellos escogerán si siguen a Jesús o siguen el camino de Caín. No importa cuán consagrado sea usted, ellos pueden seguir el camino de Caín. Por supuesto que podemos hacer algo para evitar esto, claro. Podemos orar por nuestros hijos para que Dios los guarde del mal, gloria al Señor, y enseñarles con palabras, pero sobre todo con el ejemplo. Si vemos el ejemplo que tuvo Caín respecto a sus padres, pues vemos un ejemplo de desobediencia a Dios. Ellos primero desobedecieron. ¿Con qué cara entonces iban a educar y enseñar a su hijo Caín? Esto no es excusa eso no excusa a Caín delante de Dios, porque también ya vimos al principio que las decisiones son personales. Abel también vio y supo sin duda de la desobediencia de sus padres, pero quizá esto también le ayudó para pensar y tomar la decisión, la firme decisión de él no desobedecer a Dios como lo hicieron sus padres. Así que, hermano, nosotros hoy en día estamos llamados a ofrecer nuestra vida. Si Abel ofreció una oveja, ¿nosotros qué podemos ofrecer? ¿Vamos a ofrecer también una oveja a Dios? ¿Vamos a ofrecer algo material a Dios? Dios no necesita eso. Dios nos ha llamado hoy en día a ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Eso es lo que tenemos que ofrecer. Esa debe ser nuestra ofrenda. Y eso podemos verlo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo número 1, que yo les invito que estando de pie leamos esta parte por último. En Romanos capítulo 12, versículo número 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. ¿Qué es lo que hoy nosotros debemos sacrificar como Abel un día sacrificó delante de Dios? Abel ofreció y sacrificó una oveja. Usted y yo tenemos que ofrecer nuestro mismo cuerpo, dice la Escritura. Un cuerpo en sacrificio vivo, un cuerpo no cualquiera, sino un cuerpo santo, dice, agradable. Recordemos que en el Antiguo Testamento quien ofrecía una oveja, un cordero, tenía que ser tierno, de 1 año, perfecto, no con un ojo malo o con una pierna, una patita mala, no cojo, dice la Biblia, no cojo, no tuerto, no con alguna parte afectada, tenía que ser perfecto. Y ahora nosotros también, dice, tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, pero dice agradable también, perfecto, santo, dice. Entonces el cordero tenía que ser de 1 año, tierno, y debería ser perfecto. Hoy nuestro cuerpo, nuestro sacrificio tiene que ser agradable y santo delante de Dios. No digo de 1 año porque entonces no podríamos ser ofrecidos, pero hermanos, no importa entonces ahora la edad, lo que importa es que nuestro cuerpo lo presentemos a Dios en sacrificio, pero un sacrificio santo y agradable delante de Dios. Esa es nuestra ofrenda y ese es nuestro sacrificio, y tenemos que traerla con fe. Pero hay quienes pueden traer su cuerpo, pero como Caín. Caín también trajo su vida, su cuerpo, allí estuvo, como Abel. Pero la diferencia es que Abel lo trajo de todo corazón, amando a Dios, adorando a Dios como Dios se lo merece. Caín se acercó a Dios, pero no de la manera correcta. ¿Cómo es que se acerca usted a Dios? ¿Cómo es que trae usted su alabanza, su vida, su tiempo, su mismo cuerpo, como dice Romanos 12:1 que leímos? Aquí está el Señor. Si su ofrenda de usted es usted mismo, hoy tráigala a los pies del Señor. Ofréndese usted delante de Dios. Ofrezca su vida, ofrezca su corazón, ofrezca su voluntad, ofrezca toda su vida, como dice el coro: no daré mi vida a nadie más que a ti. Y que esto sea una realidad, no solo un canto. Entonces yo le invito que doble sus rodillas. Yo quiero orar por usted y quiero pedirle a Dios que Dios lo ayude para que usted mismo sea esa ofrenda agradable, una ofrenda llena de fe como la ofrenda de Abel, una ofrenda llena de adoración, pero no una simple adoración, sino una adoración llena de fe, basada en la base de la fe. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo, en el nombre de Cristo nuestro Salvador, hoy venimos delante de ti, Dios Todopoderoso. Te agradecemos, Señor, grandemente la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en tu casa, Señor, de poder venir, Dios de los cielos, como si fuese, Padre mío, el altar delante de ti, Señor. Y hoy ofrecemos, Señor, una ofrenda como Abel aquel día ofreció su ofrenda delante de ti, pero ahora nuestra ofrenda somos nosotros mismos, como San Pablo le dijo a los romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, sacrificio santo, agradable delante de Dios. Aleluya. Así hoy nos ofrecemos delante de ti. Nuestra vida es tuya, Señor. Nuestro tiempo es tuyo, nuestro ser es tuyo, nuestro corazón es tuyo. Nos ofrecemos hoy delante de ti, Padre, como esa ofrenda que ofreció Abel, Padre. Nos ofrecemos con fe. Nos ofrecemos, Padre mío, basados en la fe en ti, Señor, en el fundamento de la fe en Cristo Jesús. Hoy venimos a ti, oh Padre, en el nombre de Jesús,
por la fe en los méritos de Cristo, por la fe en los méritos de Jesús, en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Con fe en Jesús, con fe en su sacrificio, con fe en sus méritos, hoy nos acercamos a ti y nos ofrendamos delante de ti, nos ofrecemos delante de ti y rogamos, Dios, que aceptes nuestra ofrenda, que tomes nuestra vida, Padre de los cielos, y nos hagas tuyo, Señor. Oh Padre mío, que consumas nuestra ofrenda, Padre eterno, y que nos recibas delante de ti, Padre, para poder seguir siendo una ofrenda agradable, una ofrenda santa, una ofrenda aceptable delante de ti, Señor. Acepta, Padre mío, nuestra vida. Acéptanos, Padre, y purifícanos y lávanos en la sangre de Cristo para que podamos ser aceptados, Señor, delante de ti, en el nombre de Jesús. Hoy no tenemos una oveja para dártela, Señor, pero tenemos nuestra vida y nuestro corazón. Es lo que tú quieres y es lo que nosotros te damos, Señor. Recíbelo en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.